Hola, soy Irati Zaitegui Blanco, graduada en Filología Hispánica por la UPV y con un máster en Estudios Medievales por la Universidad Complutense de Madrid, y hoy os vengo a hablar de una moda súper chula que surgió en las cortes trastámara del siglo XV y que gozó de muchísima vitalidad durante todo el siglo de oro español. Y ahora me dirijo a los amantes de la moda contemporánea. ¿Algunos se acuerdan de la colección masculina del año pasado de Valentino? O directamente la colección de hace unos años, de 2019 y de 2020, por Pierpaolo Piccioli para la misma casa. Os dejo por aquí unas fotos. Como podéis ver, en ambas colecciones, sus respectivos diseñadores trabajaron con poetas contemporáneos y bordaron algunos de sus versos más emblemáticos en distintas prendas. Pero esto, como todo en esta vida, ya lo habían hecho los medievales. Y es que hoy os vengo a hablar de las letras de invención, un microgénero poético cuyos versos se bordaban en la vestimenta en ocasiones festivas. Pero en primer lugar vamos a establecer una definición. Las letras de invención son un microgénero poético propio de la lírica cancioneril que funciona como una especie de conjunción entre poesía y color o poesía e imagen. Como ya he mencionado anteriormente, surgen en los reinos hispánicos del siglo XV al calor de las justas, los torneos, los pasos de armas, en sí de cualquier tipo de ocasión festiva que envolviera la corte. Sin embargo, en las últimas décadas de este siglo, cuando ya está plenamente consolidado el reinado de Isabel y Fernando, pues bueno, se van a convertir en un componente esencial de la vida social e intelectual de la corte. Las letras de invención estaban compuestas por dos partes principales, el cuerpo y el alma de la invención. El cuerpo de la invención era el elemento icónico, es decir, era una imagen, un elemento iconográfico con un significado concreto en este ambiente sociocultural. Asimismo, podía manifestarse de maneras muy diversas. Podía bordarse en prendas, podía en tocados, en todo tipo de arquitectura textil realmente, como eran los palenques, los almohadones, las tiendas de campaña, pero bueno, normalmente solía colocarse a manera de cimera encima de los yelmos de los justadores. Por otro lado, tenemos el alma de la invención, que estaba compuesto por la letra o el mote. ¿Qué eran estas letras y estos motes? Pues bueno, eran versos muy breves, no solían ser más de 2, máximo 4 versos, eran 2 o 3 versos que desarrollaban con palabras lo evocado a través del cuerpo de la invención. Asimismo, al igual que este cuerpo, que esta imagen, que este elemento icónico, podían representarse de diversas maneras. De nuevo, podían bordarse en vestidos, en palenques, en almohadones, también podían repartirse en pequeños trozos de papel entre los asistentes de este tipo de eventos, incluso colocarse a manera de pequeños cartelitos al lado de los yelmos de estas cimeras. Para la creación de estas invenciones, los poetas, que en muchas ocasiones eran los propios cortesanos que las exhibían, se valían de bestiarios, de anecdotarios o incluso de la misma erudición poética. Tenemos letras de invención que representan plantas, animales, castillos, bestias, animales mitológicos, etc. Otro de los elementos fundamentales de las letras de invención es el color, y es que en este momento de transición de la Edad Media al Renacimiento surge un lenguaje colorido de la vestimenta. ¿Por qué? Porque bueno, el color llevado en la ropa adquiere ahora una triple dimensión. Por un lado, podía denotar la pertenencia de un noble a una casa o un linaje determinado. Por otro lado, daba cuenta de la riqueza del indumento, porque solo los tintes más brillantes, aquellos que eran más vívidos, podían ser fabricados por los tinteros más exclusivos y por ende más caros. Y por último, también pues denotaba el estado de ánimo de su portador, porque en este periodo surge el código de color cortesano. ¿Os acordáis que os he explicado que la tradición le atribuía una serie de cualidades y valores simbólicos a elementos como plantas, animales, bestias, animales mitológicos? Pues lo mismo ocurre con los colores. Así, por ejemplo, el noble al que le habían roto el corazón vestía de negro. Aquel que estaba absolutamente desesperado porque la dama no le hacía ni caso, por ejemplo, vestía de amarillo. Y aquel que, sin embargo, tenía un poquito de esperanza, pues vestía de color verde. El sentido de las invenciones no podía descifrarse hasta que la letra y la divisa se juntaban para formar un todo coherente. Por eso, los espectadores debían establecer una conexión lógica entre ambas. ¿Pero para qué servían estas invenciones? ¿Para qué servía esta poesía? Pues se trataba de una manera de ligar en la corte en ocasiones festivas, hasta tal punto que algunos caballeros portaban en sus ropas los colores emblemáticos de la dama de la que estaban enamorados, o, como era más común, llevaban a manera de divisa elementos simbólicos que las hacían referencia.
Sin embargo, tenemos que añadir otro nivel de complejidad, y es que los amantes no podían desvelar la identidad verdadera de su interés amoroso. ¿Por qué? Porque en el núcleo de esta micropoesía se halla la ideología del amor cortés. Y es que desde su creación en las cortes franco-provenzales del siglo XII y su eclosión en la literatura trovadoresca, va a cambiar enormemente según el ámbito en el que fuera recibido, como es, por ejemplo, las cortes hispánicas del siglo XV. Estas breves composiciones también fueron recogidas por escrito. Este es el caso del Cancionero General de 1511, en el que su compilador, Hernando del Castillo, dedica el apartado titulado Invenciones y letras de ajustadores a la presentación de 112 invenciones que recopiló durante 20 años. Sin embargo, al tratarse de poesía ocasional, es decir, poesía que estaba hecha para ser exhibida en un evento concreto y que además podía ser plasmada en todo tipo de objetos, pues apenas contamos con testimonios materiales de la misma. Es decir, apenas contamos con cimeras, con bordados, con ilustraciones que representen las divisas. Por ello, tenemos que celebrar el reciente descubrimiento en una biblioteca municipal francesa de un manuscrito que reproduce 20 divisas de invenciones que se recopilan en el Cancionero General. El autor de este manuscrito es Carlos III de Flandes, un noble que pertenecía a una importante familia valona que tuvo un papel muy destacado en la política de la región durante los siglos XVI y XVII. Este manuscrito fue elaborado en la segunda mitad del XVI y está fechado alrededor de 1600. El autor de las ilustraciones podría haberlas visto in situ, es decir, en alguna ocasión festiva en la que fueron ostentadas, o, como es más probable, podría haberse inspirado en alguna edición del Cancionero General que las incorporara. Bueno, y como sé que todo esto puede resultar muy lioso, vamos a analizar juntos unas cuantas invenciones. Vamos a tomar las de don Diego López de Haro, uno de los grandes nobles del siglo XV, al que se ve que le encantaban, porque es que realmente conservamos muchísimas invenciones de él. Antes de empezar, también me gustaría comentaros que en la recopilación de Hernando del Castillo, estas letras de invención se componen de dos partes. Por un lado tenemos la rúbrica, que es una pequeña frase en la que se nos dice cómo es la divisa y quién la lleva, y por otro lado la letra propiamente dicha. Dicho esto, empecemos. Pues bueno, dice lo siguiente: sacó don Diego López de Haro un previllejo con todas las colores sino la verde. Todas estas confirmaron, sola esperanza quedó, que non quiso por ser yo. Yo sé que no habéis entendido nada, como es absolutamente natural, pero bueno, os dejo por aquí una foto de la divisa y ahora os voy a explicar su significado. Como podemos ver, la divisa ilustra un privilegio con varios sellos colgando de distintos colores. Tenemos el rojo, el negro, el morado, el amarillo, etc. Sin embargo, tal y como se expresa la rúbrica, falta el color verde, que en el código de color cortesano simbolizaba la esperanza. ¿Qué nos quiere decir don Diego López de Haro con esto? Pues bueno, que por algún motivo la dama de la que está enamorado no le corresponde o que le resulta inalcanzable. Y vamos con la segunda invención, que dice lo siguiente: otra suya un laúd negro y las cuerdas verdes y quebradas. Traigo, como veis, tristura, do placer nunca se alcanza, después que quebró ventura las cuerdas de la esperanza. Como podemos ver, el mensaje es el mismo. Diego López de Haro lleva una divisa que simboliza un laúd negro que se une con el tópico del luto por desamor, que es sumamente frecuente en la lírica de Cancionero. Por otro lado, el color verde de las cuerdas vuelve a simbolizar la esperanza, pero estas cuerdas están rotas, están quebradas, lo que nos da a entender de nuevo que está muy desesperado porque esta chica no le debe hacer ni caso. Sin embargo, os he mentido un poco porque no hace falta que todas las invenciones tengan una divisa. A veces es el color de una prenda el que ofrece un estímulo visual en el que basar la letra. Este es el caso de la siguiente invención de don Diego López de Haro, que dice lo siguiente: don Diego López de Haro a una capa verde que vestía. Traigo esperanza porque imposible es mal tan grave que no me acabe o se acabe. En el siglo XV la capa era una prenda masculina que la utilizaban hombres de todo tipo de condición social. Sin embargo, como es obvio, aquellas que pertenecían a los grandes nobles, como López de Haro, pues bueno, estaban hechos de tejidos realmente caros, como podían ser el paño de Londres, de Florencia o la fina marcha. Y de nuevo tenemos el color verde, que vuelve a simbolizar la esperanza de este pobre cortesano que cree que su sufrimiento algún día tendrá que acabar, porque así no puede seguir. Y vamos ya con la última invención. Don Diego López de Haro tenía en el bonete una puerta de oro cerrada y dixo: de un dolor que Dios os guarde, fue cerrada aquí esta puerta cuando Esperanza fue muerta.
Durante el reinado de los Reyes Católicos, el bonete era el tocado que utilizaban los hombres que querían verse a la moda. Estaba formado por un armazón rígido circular de tejido almidonado que podía forrarse de distintos textiles. El bonete, representado en este poema, tiene una puerta dorada bordada. El hilo de oro se conseguía en este periodo al enroscar en una placa de oro puro hilos de seda, por lo que, como podréis suponer, se trataba de un material sumamente caro que únicamente era accesible a los más pudientes. Por otro lado, el color dorado de la puerta nos remite al valor simbólico del amarillo, que es la desesperación, por lo que de nuevo el pobre Lope de Haro nos está diciendo que donde antes reinaba la esperanza, ahora reina la desesperación. Asimismo, el hecho de que la puerta esté cerrada también complementa el valor simbólico del amarillo, porque nos sugiere la imposibilidad de que se dé una relación amorosa entre el caballero y la dama, que la puerta está cerrada para el amor, vaya. Y bueno, con esto os espero que os haya gustado mucho el vídeo, que lo hayáis disfrutado un montón y me despido y adiós.